Que Dios me los bendiga. Es un privilegio estar aquí predicando la palabra del Señor. Estamos agradecidos porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y por eso le damos toda la honra y toda la gloria a Él. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se van a sintonizar, que van a estar viendo, que van a estar escuchando este programa. Que Dios me los bendiga. Queremos mandar unas cordiales bendiciones y unos saludos allá donde quiera que lleguen estas redes sociales, estas señales allá en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vayan a escuchar, que Dios me los bendiga. Como estaba diciendo, estamos en su programa Jesús, mi fiel amigo, ese fiel amigo que está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Todo el tiempo, y por eso así le hemos puesto a este programa, porque Él es un fiel amigo. Ese es un fiel amigo que confiamos, que estamos completamente confiando en Él y por eso así le hemos puesto. Y que Dios te bendiga si estás ahí, que si vas a estar escuchando, si vas a estar viendo este programa y deseas una oración, una petición, con mucho gusto lo podemos hacer. Solamente tienes que mandar un texto al número 713-992-1446 o también puedes hacer una llamada al 281-501-8358 y con mucho gusto podemos hacer una oración o una petición o lo que tú deseas en esta noche. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Él ha sido más que bueno, así es que bendecimos cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier parte del mundo que nos vean por medio de esas redes sociales, bendecimos sus vidas, asimismo reciban saludos de parte de nuestros pastores José y Leticia López del ministerio Jesús es el Camino, así es que vamos a hacer una oración para entrar a la bendita y hermosa palabra del Señor, amén. Gracias, amantísimo Señor, te damos a ti las gracias por este hermoso tiempo, Señor, que tú has permitido que estemos aquí hablando de tu palabra, Señor, porque sabemos que esta palabra, Señor, es refrigerio a nuestros huesos, Señor, a nuestra alma, Padre bendito, y así mismo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú glorificándote, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, y así mismo te pedimos perdón por cualquier pensamiento, por cualquier palabra que no haya sido de tu agrado, te pedimos perdón, Padre bendito. Oh, gracias, amantísimo Señor. Y así mismo venimos cancelando al hombre fuerte, Señor. Cualquier Amén. palabra que sea lanzada negativamente, Señor, la cancelamos y la echamos a lugares secos y vacíos, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Y así mismo te pedimos por nuestros pastores José y Leticia López, donde quiera que se encuentren, que seas tú multiplicándole las fuerzas, Padre bendito. Oh, gracias, Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos que pongas carbón en nuestra boca, Señor, que desates nuestra lengua, Padre bendito, para hablar de tus maravillas, Señor. Oh, gracias, amantísimo Señor. Oh, y mandamos unas bendiciones, Señor, donde quiera que nos estén escuchando, Padre Amén. bendito. Y si hay alguien, Padre Santo, en que esté escuchando, Señor, y hay alguien enfermo, Señor, declaramos, Señor, que tú eres el doctor por excelencia, Señor. Amén. Gracias, amantísimo Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar bajo el tema: no permitas que el enemigo te haga dudar del poder de Dios, ¿verdad? Ese es el tema de la predicación de esta noche. Asimismo, si nos pueden acompañar en el libro de los Hechos 12:4, dice la bendita palabra del Señor: habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, a este rey Herodes. En el 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, este rey Herodes que estaba haciendo, ¿verdad?, estaba haciendo la guerra a los cristianos que andaban predicando el evangelio del Señor. Vemos, ¿verdad?, a un rey que él lo que le agradaba era quedar bien con el pueblo. Era un político sin escrúpulos, que él lo que le interesaba era quedar bien con el pueblo, con la gente, ¿verdad?, no con Dios. Pero dice aquí en el 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, que él lo que quería quedar bien era con los judíos, ¿verdad? Quería ganar el favor de los judíos. Él no tenía escrúpulos, si tenía que matar, si tenía que torturar, si tenía que encarcelar, no le importaba las artimañas, no importaba lo que tuviera que hacer. Él lo que quería era agradar y ganar el favor, dice, de los judíos. Ese era, ¿verdad?, el rey Herodes, ¿verdad? Por eso dice que como le había agradado eso, lo que él hacía al pueblo, él por eso ahora apresó a Pedro, y eran entonces los días de los panes de levadura. En el 4 dice, habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de escuadrones cada uno para que le custodiasen, ¿verdad? Ahora, como le había agradado, ¿verdad?, y había visto que la gente estaba contento, el pueblo, de lo que él había hecho, ahora entonces fue tras Pedro y dice que lo encarceló, lo metió a la cárcel, ¿verdad? Pedro no era ningún ladrón, no era ningún matón. El único delito que él tenía era predicar el evangelio, hablar de la palabra de Dios. Podemos ver las consecuencias, ¿verdad? Cuando hay una mujer, un varón que se afirma en el camino del Señor, ¿verdad? Como dicen, está viendo que va a haber muchas situaciones que se va a enfrentar en el camino del Señor, ¿verdad? Va a levantarse el enemigo de una u otra manera, y sabemos que el enemigo siempre va detrás de las cabezas, ¿verdad?, de un líder, de liderazgo, de alguien que está llevando algún grupo o alguna liderazgo o algún grupo. Vamos a ver que el enemigo siempre quiere hacer de las suyas, pero cuando hay un varón, un líder que está firme, agarrado de la mano de Dios, no importa que sea encarcelado, no importa cómo se quiera levantar el enemigo para detener el propósito del Señor en su vida o en su liderazgo o en lo que está haciendo para el Señor, siempre estará el Señor tomando el control de él, de lo que se quiera levantar en contra de él, porque el Señor es el que tiene la última palabra. El Señor es el que ve, ¿verdad?, las cosas de otra manera, no como la ve el hombre, ¿verdad? No como la ve el hombre, sino que el Señor le agrada cuando hay un varón, una mujer, alguien que se para firme en él. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí viendo, ¿verdad?, estos dos personajes. Uno se llama Jacobo y el otro se llama Pedro. Pero aquí fueron perseguidos, ¿verdad? Jacobo fue asesinado, ¿verdad? A él lo mató el rey Herodes. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que uno fue el que, dice, lo mató a espadas a Jacob, hermano de Juan. Y podemos ver, ¿verdad?, que el otro era Pedro, el otro hombre de Dios, ¿verdad? Ese fue encarcelado por predicar, por andar hablando del ministerio de Jesús. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que este rey Herodes, ¿verdad?, mató a uno y al otro lo encarceló. Y al que encarceló fue a Pedro, ¿verdad? Dice que le puso una gran guardia, ¿verdad? Dice que le puso 4 grupos de 4 escuadrones, ¿verdad? Eso quiere decir que estaba custodiado, estaba vigilado las 24 horas, bien
se puede decir, ¿verdad?, que se hacían turnos para poderlo cuidar, para no poderse escapar. ¿Por qué? Y aquí dice, ¿verdad?, que este rey mató a Jacobo y dice, ¿verdad?, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de levadura, ¿verdad? Aquí este rey Herodes, ¿verdad?, cuando vio que este pueblo, que estos judíos les gustó, ¿verdad?, se agradaron por haber matado a Jacobo, entonces él siguió y fue cuando aprendió a Pedro, ¿verdad?, y lo metió a la cárcel. Y dicen las escrituras, ¿verdad?, pues que le puso guardia. Y dice en el 4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Qué hermoso. También podemos ver aquí, ¿verdad?, lo importante que es la oración, ¿verdad? Que la iglesia se puso en oración cuando vieron que Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Porque sabía, ¿verdad?, que era un varón de Dios. Él estaba en la cárcel no por gusto, ni porque andar asesinado, ni por andar haciendo cosas que no eran bien, ¿verdad? Al contrario, él estaba en la cárcel porque andaba predicando el evangelio, andaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y también dice en el 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto en 2 cadenas, y los guardas delante de puertas custodiaban la cárcel, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pedro, él estaba dormido, él estaba tranquilo, él estaba en paz. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que él sabía en quién confiaba, él sabía que tarde que temprano él iba a salir libre. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice ahí en el 5, dice, así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Que dice que la iglesia hacía oración, ¿verdad? Estaba unidos, unánimes en oración. Sabemos que en la unidad hay bendición, Amén. ¿verdad? En la unidad y más en la oración, cuando nosotros le oramos al Señor, sabemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Tiene poder para hacer lo que tenga que hacer el Señor, para hacer va a usar el medio, lo que tenga que usar. En la oración hay poder, es poder de Dios la oración cuando nosotros le clamamos al Señor, cuando nosotros buscamos, ¿verdad? El rostro, su presencia, cuando nosotros estamos buscándolo en nuestra intimidad, cuando nosotros en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos o en vez de quedarnos ahí a mitad de camino sin fuerzas, ya no querer continuar, dice el Señor, hay poder en la oración, hay poder en aquel que se atreve, aquel que da ese paso y dice, Señor, lo que yo no puedo, tú lo vas a hacer, lo imposible, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Podemos ver aquí que hay una iglesia orando, intercediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un varón de Dios, ¿verdad?, que estaba preso por andar predicando el evangelio, por hablar la palabra de Dios. Así sabemos que nosotros como vasos, como instrumentos de Dios aquí que llevamos y predicamos el evangelio, no estamos exentos también a ser, ¿verdad?, perseguidos. Así como en los tiempos antiguos la iglesia, ¿verdad?, era perseguida, todo aquel que predicaba el evangelio. Ahora también en día es lo mismo, nada cambia. Sabemos que siempre va a haber la oposición, siempre va a haber, ¿verdad?, que el enemigo quiera detener el propósito de Dios en nuestra vida, de que nosotros prediquemos su evangelio, que le hablemos a toda criatura. Pero aquí dice, ¿verdad?, que la iglesia hacía sin cesar oración, estaba, dice, continuamente, constante, orando, intercediendo. Eso es lo que nos quiere el Señor, intercediendo, orando los unos por los otros, ¿verdad? Todos pasamos diferentes situaciones, problemas en nuestra vida, pero cuando nosotros
le clamamos al Señor, cuando nosotros le buscamos a Él, ¿verdad? Y ponemos cualquier situación, cualquier problema en las manos del Señor, sabemos que el Señor, ¿verdad? Va a hacer lo que tenga que hacer. En el 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí, ¿verdad? Que se presentó un ángel del Señor, ¿verdad? Pedro dice que estaba durmiendo. Él estaba, ¿verdad? Encadenado, pero él estaba durmiendo. ¿Por qué será? ¿Por qué sería que Pedro estaba durmiendo? ¿Verdad? Sería porque realmente él tenía la confianza en el Señor. Él sabía, ¿verdad? Que el Señor iba a estar con él y que el Señor estaba con él. Y aquí que dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí podemos ver que el Señor mismo, ¿verdad? Dice que mandó un ángel, ¿verdad? Se presentó un ángel del Señor y dice que su luz resplandeció en la cárcel. Estamos viendo cómo Dios trabaja, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio, ¿verdad? Sabemos que Dios no puede ser burlado, pero Él conoce a sus hijos, Él conoce cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro andar, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Aquí podemos ver que el Señor estaba viendo y sabía quién era Pedro, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Él no importó que estuviera en la cárcel, el Señor mandó un ángel de parte de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que ahí donde estaba preso, ¿verdad? Encarcelado, que estaba custodiado, tenía varios grupos de seguridad que lo estaban custodiando ahí en la cárcel a Pedro, lo tenían encadenado, pero no contaban con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese es mi Dios, el cual yo te vengo a predicar, el cual yo te vengo a decir. Ese Dios que usó a ese ángel, que mandó a ese ángel para ser de bendición a la vida de Pedro ahí donde estaba en la cárcel, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que te dice hoy, Él está contigo, no importando tu circunstancia. Sabemos que como seres humanos muchas veces nos llegan las preocupaciones, muchas veces nos vienen, ¿verdad? La preocupación, la tristeza, ¿verdad? Toca nuestras vidas por alguna circunstancia o situación en nuestras vidas. Hay momentos que nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Pero nunca dudemos, por muy vulnerables, muy débiles que nos sentamos frágiles, nunca dudemos del poder de nuestro Dios, que Él está con nosotros. Él conoce nuestras lágrimas, conoce nuestros deseos, conoce todo, ¿verdad? De nosotros. Nuestro Dios estará con nosotros. Así como mandó este ángel, ¿verdad? A la vida de Pedro, ahí donde estaba encarcelado, ¿verdad? Esa luz resplandeciente. ¿Quién es? Es el Señor mismo, ¿verdad? Ese Señor mismo, y es el mismo de hoy que nos dice, no estás solo. No sé cuál es tu problema, tu situación, dice el Señor, pero para mí no hay nada imposible. A veces vamos a padecer como hijos de Dios por predicar el evangelio, por andar en el camino del Señor. Vamos a ser, ¿verdad? Muchas veces calumniados, vamos a ser muchas veces, ¿verdad? Menospreciados, muchas veces nos van a tratar mal, pero dice el Señor, no te preocupes, ¿verdad? Él dice en su palabra, no te preocupes de quien mata el cuerpo, ¿verdad? Sino de quien mata el alma. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el rostro, la presencia de nuestro Dios, y Él estará con nosotros, así como estuvo con Pedro. Él lo va a estar con nosotros, porque es una promesa que el Señor nos ha dado, que Él estaría con nosotros todos los días, ¿verdad? Qué hermosa promesa, qué hermosa palabra que el Señor le da a sus hijos, a su pueblo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso podemos ver, ¿verdad? Estas escrituras, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Que el enemigo siempre se va a querer levantar, como a Pedro, ¿verdad? Que se le levantó
cuando Herodes lo metió a la cárcel, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer detener el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este Pedro fue encarcelado por predicar la palabra del Señor. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que al día de hoy, el presente de hoy sigue siendo el mismo. En veces el enemigo se te va a querer levantar. ¿Por qué? Porque le sirves a un rey de reyes y señor de señores. El enemigo siempre te va a querer detener, siempre te va a querer tener preocupado, te va a querer tener con temor o en veces te va a querer meter, que te va a querer engañar. Pero aquí podemos ver un gran ejemplo de este varón, ¿verdad? Que él tuvo en la cárcel, él estuvo, lo tuvieron maltratando, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando la oración viene, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por algo y nos ponemos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante o que nos saque de la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Porque como estaba diciendo mi esposa, ¿verdad? A veces viene el tiempo, ¿verdad? De que en veces te sientes triste, te sientes preocupado, pero viene la palabra, ¿verdad?, la que nos fortalece, la que nos Amén. consuela, y esta es la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros la leemos, aquí viene cualquier respuesta a tu pregunta cuando estás pasando una situación, tú que nos estás escuchando, ¿verdad?, que a lo mejor estás pasando ahorita por las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Pero sabemos en qué vamos a confiar. Estamos completamente sabiendo que tenemos un abogado en quien nos respalda, ¿verdad? Pero también no porque tenemos a Dios no importa la situación, sino que andar con lo más cuidado, ¿verdad? El Señor Él nos cuida, Él nos protege, Él es el que nos da esa tranquilidad, esa paz, pero también tenemos que ponernos de rodillas a pedirle, a clamarle que Él nos cuide, que Él nos ande con nosotros donde quiera que nosotros andemos. Y así, ¿verdad? Así este Pedro, ¿verdad?, que pasó estas circunstancias, pero la oración es la que le ayuda a uno a seguir adelante. Amén. En el 8 dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que el ángel del Señor, ¿verdad? El Señor mandó este ángel, ¿verdad?, para ayudar a Pedro, ¿verdad? Ahí donde él estaba encarcelado. Pero algo que podemos ver aquí que le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Estamos viendo que el Señor, ¿verdad?, usó este ángel, mandó este ángel ayudar a Pedro, ¿verdad? Ayudar a Pedro, pero el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. ¿Qué le está diciendo? Que lo haga Pedro, ¿verdad? Cíñete y ponte las sandalias, ¿verdad? No fue el ángel a hacer todo, ¿verdad?, el milagro, ayudarle a hacerle todo a Pedro, sino que le dijo, ¿verdad?, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Estamos viendo que el Señor siempre quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? El Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No podemos dejarle todo a Dios. Y es ahí donde a veces nosotros, ¿verdad?, fracasamos, donde nosotros muchas veces no se cumple o no se hace lo que el Señor quiere en nuestras vidas, porque muchas veces queremos dejarle todo a Dios, que Él haga todo por nosotros, ¿verdad? Queremos dejarle que Él haga todo, completa el milagro, la situación, y yo ahí nomás, ahí cruzada de manos, viendo la tele, estando en TikTok o en el Facebook o estando en Instagram, y que Dios haga todo en mi vida. Yo no voy no leo la Biblia, no oro, no nada. No, Dios no trabaja de esa manera. Dice el Señor, yo voy a hacer mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Así como el ángel, ¿verdad?, le dijo a Pedro, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le digo, envuélvete en tu mano y sígueme, ¿verdad? Lo iba a guiar por donde se iba a ir, pero Pedro tenía que hacer su parte. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a
a también poner a hacer, ¿verdad? Esos hijos obedientes a la palabra de Dios, a ponerla por obra, a no dejar que Dios haga todo en nuestras vidas. Sabemos que el Señor, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Lo que tenga que hacer, como en este caso usó a un ángel. El Señor puede usar un ángel, va a usar lo que tenga que hacer para poder llevar a cabo tu milagro o sacarte de esa situación en la que tú te encuentras. Sabemos que tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Sabemos que desde los tiempos antiguos estaba la persecución, ¿verdad?, en contra de los cristianos, de los hijos de Dios. Hoy en día podemos ver, ¿verdad?, que también está la persecución, ¿verdad? Hay temor, hay miedo, pero dice el Señor, ¿verdad?, que nos agarremos de su mano. Muchas veces Dios mismo permite situaciones en nuestras vidas para que aprendamos verdaderamente a depender de Él y sepamos y reconozcamos que nuestra ayuda solamente viene de Él. Él es el que hace las cosas imposibles, las hace posible. Hoy en estos momentos nos podemos dar cuenta que no hay apellido, no hay nombre, no hay dinero, no hay nada que pueda, ¿verdad?, hacer un milagro. Solamente Dios. Él es el que hace las cosas. Y por eso es que a veces, ¿verdad?, vamos a enfrentar situaciones, persecuciones o momentos difíciles que van a venir a nuestra vida, para que nosotros aprendamos verdaderamente a buscar el rostro, a buscar la presencia de Dios, que podamos reconocer que solamente en el Señor es que podemos tener ese socorro, esa ayuda, ¿verdad? Ese milagro, esa situación, no importa qué situación, qué problema sea, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Ese es el tema. Por eso se llama: no permitas que el enemigo te haga dudar, ¿verdad? Te haga dudar del poder de Dios, como dice ahí la palabra del Señor. Ahí en Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Que dice que seamos sobrios y que velemos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Quién es a quien devorar, verdad? Cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, que llegamos en un momento de que nos sentimos confortables, estamos cómodos, ¿verdad? Llegamos en un momento de que ya no avanzamos, ya nos quedamos estancados, ¿verdad? Pero que dice el Señor: velad, ¿verdad? Velad quiere decir que estemos constantemente, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo, tenemos ese adversario que no duerme las 24 horas del día, viendo cómo nos destruye nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio. Hay un enemigo que no duerme, ¿verdad? Viendo la manera como nos destruye, cómo destruye los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero hay un Dios todopoderoso que nos habla, nos exhorta, nos alerta por medio de su palabra. Por eso es muy importante que nos acerquemos a buscar su rostro, a buscar su presencia, que nos alimentemos constantemente de su palabra, que es el mejor alimento que por nosotros podemos obtener en nuestra vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso aquí vemos, ¿verdad?, que el enemigo siempre va a querer desanimarte, va a quererte sacarte, ¿verdad?, de la iglesia o de tu ministerio, que tú tires la toalla. Por eso, así como estaba diciendo, ¿verdad?, aquí en Primera de Pedro dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Aquí podemos ver un gran ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que él, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, él siguió orando, porque la oración, ¿verdad?, tiene poder. Amén. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que tenemos que ser sobrios. Aquí nos dice su palabra, ¿verdad?, ser sobrios, porque sabemos que el enemigo, él no descansa, él nomás quiere que tú te descuides, para él poder entrar. Y por eso, en veces vienen problemas o circunstancias a nuestra vida, vienen desánimo, pero
nosotros tenemos que ponernos bien, ¿verdad? Tenemos que día tras día estar lo mejor con el Señor, leer su palabra, porque la palabra es la que nos fortalece, es la que nos guía en nuestra vida cotidiana, día tras día, ¿verdad? No, como dice, va, no dejar de congregarnos, porque en veces cuando dejamos de congregarnos viene nos enfriamos, y es cuando el enemigo entra y dice, no, voy mañana, o voy el domingo, o el miércoles, o el viernes. No, tenemos que estar constantes en el caminar con el Señor, leer su palabra, orar sin cesar, ¿verdad? Porque sabemos que cuando nosotros pasamos por algo, para eso está la oración día tras día, para decir que Él nos cuide, que Él nos guía, que caminemos como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere que andemos día tras día. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra que el Señor nos habla, ¿verdad? Mediante aquí el libro de Hechos 12, ¿verdad? 1 en adelante podemos ver cómo el enemigo tiene sus artimañas, ¿verdad? Para poder detener a sus hijos, a los hijos del Señor, a los que están tratando y llevando lo mejor que pueden en una vida para con el Señor. Por predicar el evangelio, por hablar su verdad, el enemigo siempre se va a levantar, siempre va a hacer, ¿verdad? Esa piedra en el zapato para podernos estorbar en el camino del Señor. Pero poderoso es el Señor, ¿verdad? Que Él tiene la última palabra, y todo lo que quiera venir a impedir el caminar del Señor se tiene que someter a la voluntad de nuestro Dios, porque sabemos que el Señor es el que tiene la última palabra, como dice ahí también en el libro de Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Que dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué dice? Cuando Salomón acabó de orar. ¿Qué quiere decir? El poder de la oración. El poder. Hay poder en la oración. Hay poder cuando nosotros le buscamos al Señor. Cuando hay un hijo, una hija de Dios que se para firme, que está caminando, que se está esforzando lo más que puede de buscar el rostro, la presencia del Señor en su vida, el Señor hará, ¿verdad?, lo que tenga que hacer. El Señor pone el favor, la gracia, va a usar al que menos tú esperas, porque así como dice que cuando Salomón acabó de orar, ¿verdad?, descendió fuego del cielo, así el Señor nos dice ahora, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, que le busquemos en oración, que le clamemos, que hay poder en la oración. Él conoce cada lágrima, cada corazón quebrantado, necesitado ahí, que le busca en lo secreto. Dice el Señor, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y lo buscamos en lo secreto, dice que Él nos va a bendecir, ¿verdad? Y los demás van a ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque hay un hijo, hay una hija que le está clamando, hay una hija, un hijo que le está buscando en lo secreto, en lo íntimo ahí. Es por eso que nosotros tenemos que recobrar fuerzas, ánimo en el Señor, que le busquemos, ¿verdad? En esa intimidad, en ese momento que nosotros podamos ver, buscar el favor del Señor. Estamos viendo a un rey Herodes que buscaba la aprobación, que buscaba quedar bien con el pueblo, con la gente, no con Dios. Y nosotros tenemos que buscar a quedar bien con el Señor, predicar la palabra, decir lo que tengamos que decir, que el Señor nos pone a hablar, ¿verdad? Hablar de su palabra, hablar de su evangelio, a llevar las buenas nuevas, que es el evangelio, la palabra del Señor. No importa quién se interponga en el camino del Señor. Cuando nosotros sabemos cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con el Señor, ¿qué importa lo que diga el ser humano? ¿Qué importa lo que diga el hombre? Lo que importa es lo que diga el Señor. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a presentar
presentar delante del Señor y le vamos a tener que dar cuentas, ¿verdad? De nuestra vida, de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho también, porque sabemos que al hombre, al ser humano, lo podemos engañar, ¿verdad? Podemos aparentar una cara, una cosa, como lo hacía el rey Herodes, ¿verdad? Él aparentaba, ¿verdad? Agradar, le sonreía, complacía a la gente, al pueblo, por querer agradar también a los judíos, ¿verdad? Por eso él quedaba bien, ¿verdad? No le importaba hacer lo que tuviera que hacer. Él usaba su liderazgo de rey para hacer, ¿verdad? Sus cosas a su conveniencia. Por eso es que no todo lo que dicen, ¿verdad? Ser rey, son de parte de Dios. A veces no son de parte de Dios. Herodes no era de parte de este rey Herodes no era de parte de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que él estaba haciendo su propia voluntad, su propia conveniencia para quedar bien con los demás. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que quedar bien con él. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermosa palabra, ¿verdad? Que hemos aprendido aquí de esto, ¿verdad? También de la importancia de la oración, ¿verdad? La oración es un poder de Dios, ¿verdad? Que nos fortalece. ¿Perdón? Es poder de Dios. Es poder de Dios, ¿verdad? Que es la que nos fortalece, es la que nos alimenta para seguir adelante. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando nosotros nos podemos buscar, ¿verdad? En las escrituras, vemos tantas maravillas, tantas palabras, ¿verdad? Que el Señor, cuando estás en cualquier situación, vemos la fortaleza, ¿verdad? El que nos da la paz, la tranquilidad. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, claramente que confiar, así como dice, ¿verdad?, como Pedro, que él durmió estando ahí en la cárcel. Él estaba en paz, él sabía en quién estaba confiando. Y así nosotros, ¿verdad?, en el caminar, cuando estemos pasando una situación, un problema, tenemos que arrodillar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca a seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor, no esperes que el Señor baje del cielo no, Él va a mandar así como a Pedro, ¿verdad? Le mandó al ángel para que lo sacara de ahí de la cárcel. El Señor va a mandar al que menos tú esperes, el Señor va a mandar para que te ayude a salir de ese problema, de esa situación. Y por eso le damos toda la honra y toda la gloria al Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cuando esta palabra es para que nos pongamos nosotros a reflexionar, ¿verdad? Cuando estemos pasando una situación, un problema, la oración, primeramente, pedirle con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que no estás escuchando, tú que nos estás viendo, a lo mejor estás pasando por un problema, una situación económica o en tu familia, donde quiera, lo que sea, lo primordial es la oración, y el Señor va a poner los medios, Él va a poner a alguien a que te ayude a salir de ese problema. Amén, gloria a Dios. Por eso dice el tema, ¿verdad? No permitas que el enemigo te haga dudar del poder de Dios, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad?, siempre quiere hacernos dudar que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Dios nos escucha, que Él escucha nuestro clamor, que Él escucha nuestra oración, ¿verdad? Esa petición que hemos puesto delante de Dios, el enemigo viene y busca las maneras, las estrategias, las artimañas, como rey Herodes, de querernos desanimar, de apartar del propósito, o probablemente ya venía la bendición de parte de Dios, pero como el enemigo llegó y nosotros le dimos el lugar para escuchar lo que susurrara a nuestro oído, para poder detener esa bendición. Pero hoy el Señor nos alerta y nos habla por medio de su palabra a que no permitamos que el enemigo, ¿verdad?, se salga con la suya y nos quiera a robar la bendición o apartar del propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor por esta hermosa palabra que nos permite poder estar aquí hablando, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Damos gloria a Dios por este tiempo maravilloso que nos permite. Amén. Este fue su programa Jesús, mi fiel amigo, con su hermana en Cristo, Nidia Barrera. Hilario Barrera, que Dios me los bendiga y sigamos adelante con el Señor Jesucristo. Amén, amén.